Líbano no tiene nada que ver con nada en Oriente Próximo, o sea, nada que ver. O sea, yo conozco Siria, conozco Irak, conozco Pakistán. Quiero decir, tú puedes expresar públicamente tu fe. O sea, no es una libertad religiosa ceñida al templo, que es una forma muy restrictiva de entender la forma religiosa. Por ejemplo, las grandes celebraciones de San Charbel o de Harissa, bueno, son grandes romerías en las que también participan los musulmanes. Claro. O sea, el que sea una realidad en la que subyace un conflicto no significa, que ya digo que el conflicto tiene mucho que ver con lo político, con que la vida de la fe se exprese con absoluta normalidad. Quiere decir, insisto, en el Líbano el cristianismo no está perseguido y todas las libertades, porque la libertad religiosa no es solo poder rezar o no es solo la libertad de conciencia, la libertad religiosa se expresa en libertad de culto, en poder salir por las calles. O sea, en Líbano hay mucha más libertad que en Nicaragua, por ejemplo, o que en otros países del mundo, o que en México, donde si vives en un pueblo controlado por el narcotráfico, hay formas de libertad religiosa que no se pueden expresar. O sea, el reto no es tener un espacio, que lo tienes. El reto para los cristianos es ser fieles, expresarse con una identidad que no es política, sino que es religiosa, que es la fe. El reto es qué significa para un cristiano en un país como el Líbano, multiconfesional, la identidad cristiana. Responder, no teóricamente, sino en la práctica. Y durante la guerra se ha visto qué significa ser cristiano. Por ejemplo, caridad. Por ejemplo, acoger a la gente. Por ejemplo, tener colegios desarrollados por instituciones cristianas en los que la mayoría de los alumnos son musulmanes, son chiitas. El reto es que tú no te dediques solo a construir tu parcela, sino que tú vivas en sociedad sirviendo a todos, al proyecto común, al proyecto de otros, aunque los otros no sean cristianos. Hay de todo. O sea, hay un cristianismo identitario. O sea, tú naces cristiano porque eres hijo de cristianos y se convierte en una costumbre, o se convierte, digamos, en un rasgo. Para los europeos es difícil entenderlo porque para nosotros somos ciudadanos. Pero la identidad católica puede ser, o cristiana más que católica, puede ser un rasgo sociológico o político, pero también puede ser, digamos, el alimento con el que comes, del que vives, ¿no? Entonces, las dos cosas conviven, pero además conviven muchas veces en la misma persona. O sea, una persona que ha nacido cristiana solo por tradición, de pronto tiene un encuentro de fe y retoma lo que creía ya saber. Y en este sentido hay cosas preciosas y hay un reverdecer de la fe, y la visita del Papa ha sido esencial. Los frutos se tardarán en ver porque esto no es automático. Claro. Pero el Papa se suma a toda esa gran corriente que se vive desde hace años en el Líbano, que se aleja de lo identitario y lo sociológico para entrar en lo personal, que no, lo personal no es que no tenga una dimensión comunitaria, pero que nace de la fe. Con lo cual, esta es un gran impulso para este movimiento que estoy diciendo, ¿no? Que te estoy diciendo, que es el retomar qué significa ser cristiano. O sea, durante un cierto tiempo, el Líbano fue el gran refugio. O sea, por ejemplo, todo el Valle de la Bekaa, la montaña del Líbano. O sea, estábamos hablando de persecuciones del siglo XVIII, del siglo XIX, etc. Ahora, la migración en todo Oriente Próximo y en el Líbano de cristianos es hacia Occidente, hacia Australia, hacia Estados Unidos, menos en proporción hacia Francia. Este es un problema que tienen los cristianos del Líbano, como tienen muchos libaneses, es decir, tienen muchas conexiones con el mundo occidental, y entonces los movimientos migratorios, o sea, un copto cristiano egipcio no quiere irse al Líbano, un copto quiere irse a Australia, un cristiano sirio durante la guerra ha cruzado la frontera y se ha establecido un tiempo en el Líbano, pero está siempre pensando volver. Un cristiano iraquí, o sea, la migración es de Siria al Líbano por cercanía. Vale.
un cristiano iraquí se va y no se va al Líbano. Se va a Australia, a Minnesota, a California. O sea, el problema es económico. O sea, el problema es económico. O sea, hay una clase media, clase alta, bueno, que es muy internacional. Vale. Es decir, hay una clase alta marronita que es muy internacional y que vive en Beirut y vive fuera de Beirut y tiene una casa en un sitio y tiene otra casa en otro. Pero esto es una minoría. Luego está la gente de los pueblos. La gente de los pueblos vive mal. Y entonces lo que hace es querer migrar, porque tiene un amigo, tiene un compañero del pueblo que está, ya digo, en Estados Unidos o en Australia y... o sea, el problema es que el país tiene una crisis económica bestial. O sea, la falta de estabilidad de un proyecto común, la intervención que ha habido primero de Siria, luego de Israel, luego la explosión del puerto, luego la falta de seguridad jurídica, todo eso hace que el Líbano esté a trozos, política y económicamente. Entonces la gente se quiere ir porque no hay trabajo. En realidad no se trata de inventárselo, se trata de volver a las raíces. O sea, hay una manera de comprender tu ser minoría que es un mal camino. Y eso los europeos tenemos mucha culpa, que es victimizar. O sea, pensar en los cristianos de Oriente Próximo siempre como unos cristianos que son víctimas. Bueno, son minoría, ¿y qué? Tienen algunos problemas, ¿y qué? O sea, el Líbano se construyó por un proyecto nacional impulsado por los maronitas. El Baas sirio, el Partido Socialista que contribuyó, estaba influido por cristianos sirios que eran protagonistas de la vida social. Bueno, el proceso constitucional de comienzos del 20 en Egipto era impulsado por un partido copto, cristiano, con una gran presencia. Se trata de volver a eso. Somos minoría. ¿Y qué? El problema no es ser mayoría, no es la hegemonía, no es el espacio, es los procesos, citando a Francisco. Es decir, igual que en Palestina los cristianos tienen un altísimo papel social. Entonces, hay que dejar de pensar en espacios, en hegemonías, en minorías acosadas, que es un cliché que imponemos desde Occidente, porque en Occidente pensamos que si no eres hegemónico no eres libre, si no tienes un espacio que controlas no eres libre. Y Oriente Próximo puede volver, los cristianos de Oriente Próximo pueden volver a su raíz, que es esta.